Bueno, buen día. Gracias a Greg Larson por ilustrar la portada. El tema de hoy es aproximación cuasi estacionaria, que consiste en todos los problemas electromagnéticos en los cuales los efectos de radiación no son significativos, o sea, problemas en los que hay dependencia respecto del tiempo, pero con frecuencias suficientemente bajas que los efectos de radiación no importan. Cuando veamos radiación vamos a poder dar una forma cuantitativa, o sea, cuando se cumple una cierta desigualdad, que esencialmente que el tiempo que tarda un rayo de luz en atravesar el sistema es muy grande frente al periodo de las ondas que se irradiarían. En esos casos, la radiación electromagnética, bueno, al revés, es muy chico frente al tiempo, al periodo de la radiación. En ese caso, los efectos de radiación no son realmente importantes. Los temas concretos que vamos a ver son la ley de Ohm, la penetración de un campo magnético variable en un conductor. Un campo magnético constante entra en un conductor sin mayores problemas, un campo eléctrico constante no puede entrar, pero un campo magnético variable, por la ley de Faraday, siempre está acompañado por un campo eléctrico, y entonces, bueno, hay que ver qué pasa, si el campo magnético puede penetrar o no en un conductor. Y finalmente, el que va a ser el tema más gordo de la clase de hoy, la invariancia de Galileo de las ecuaciones de Maxwell. Y bueno, todos sabemos que precisamente las ecuaciones de Maxwell no son invariantes de Galileo, son invariantes de Lorentz. Pero las transformaciones de Lorentz a primer orden en la velocidad relativa entre dos sistemas de referencia que uno está comparando a primer orden en la velocidad relativa, las transformaciones de Lorentz se reducen a las de Galileo. Entonces, hay algún sentido aproximado en el que las ecuaciones de Maxwell tienen una invariancia frente a transformaciones de Galileo, y eso es lo que vamos a ver en la segunda mitad de la clase. O sea, la idea es que los dos primeros temas liquidarlos en la primera mitad y dedicar la segunda mitad de la clase a la invariancia de Galileo. Bueno, la ley de Ohm, esta es la ley de Ohm que uno necesita cuando son las 4 de la mañana y tiene una entrega de problemas. La ley de Ohm que vamos a estudiar nosotros es otra ley de Ohm, es esta ley de Ohm, que en un conductor bajo un campo eléctrico constante se genera una densidad de corriente J igual a sigma por E. ¿Qué pasa cuando el campo eléctrico es variable? Y lo que pasa es que las cosas se ponen un poco más complicadas. O sea, efectivamente, si tengo un campo eléctrico va a haber una corriente, pero la corriente va a ser una función de toda la historia del campo eléctrico. No va a haber una relación instantánea como la ecuación 1. O sea, en realidad, la ecuación 1 es el límite de bajas frecuencias de lo que es la verdadera relación entre la corriente y el campo eléctrico. Y si se acuerdan que J tiene unidades de carga por área por tiempo, mientras que E tiene unidad de carga por área, cosa que la divergencia de E tiene unidades de densidad de carga, se ve que en el sistema de unidades de Gauss la conductividad sigma tiene que tener unidades de frecuencia. Eh, la cuando sigamos con el Jackson, vamos a ver un modelo sencillo de cuál es el origen microscópico de esta sigma, la llama el modelo de Drude, y ahí se va a poder ver claramente qué quiere decir el límite de bajas frecuencias de la verdadera relación entre la corriente y el campo eléctrico. De todas formas, esta es una de esas leyes de la física que es sorprendente. O sea, uno siempre dice, bueno, está bien,
si no tengo campo, no tengo corriente, o sea que esto es el primer orden del desarrollo de Taylor de la corriente como función del campo. Sí, es cierto. Lo que es notable es el rango de validez de ese primer orden del desarrollo de Taylor. Realmente hay muy, muy pocos fenómenos en los que es realmente necesario ir al segundo orden. O sea, lo sorprendente de la ley de Ohm no es tanto la ley en sí, sino el tremendo rango de validez que tiene. Bueno, el campo eléctrico entrega el calor Joule, se entrega una potencia escalar J al medio, que a su vez en el medio, estamos en una situación estacionaria, o sea, no se puede acumular en el medio, se disipa en forma de calor. El calor es absorbido por el medio, eso genera un aumento de entropía. Como queremos precisamente que la entropía aumente, y cuando uno hace la cuenta que da sigma por d cuadrado sobre la temperatura siempre es positiva, por lo tanto la conductividad siempre tiene que ser positiva. O sea, no hay medios en los cuales el campo apunte en una dirección y la corriente apunte en la dirección contraria, al menos no en el límite de bajas frecuencias. Siempre la corriente apunta en la dirección del campo. Como estamos en una situación estacionaria, la derivada de la densidad de carga vale cero, si es que la densidad de carga misma no vale cero, que en realidad es el caso más frecuente, y por lo tanto, como tiene que valer la ley de continuidad de la carga, debe ser que la divergencia de J tiene que valer cero, con lo cual si sigma es realmente constante, quiere decir que la divergencia de E también tiene que valer cero, o sea que el campo E tiene que ser puramente transversal. No puede, cuando hago la transformada de Fourier del campo, no puedo tener componentes que estén en la dirección del número de ondas, sino que tienen que ser, todas las amplitudes de Fourier tienen que ser perpendiculares al número de ondas. Y pasa una cosa curiosa que demostró Kirchhoff, que otra de esas conexiones raras entre las teorías fundamentales de la física, en este caso el electromagnetismo y la termodinámica, que yo tengo un conductor cualquiera y una distribución de campos y de corrientes y dejo que eso evolucione, va a disipar a lo loco, al final va a llegar a algún tipo de situación estacionaria. La situación estacionaria es la que minimiza el calor disipado. Como decía, esto lo demostró Kirchhoff, más conocido por haber enunciado las leyes de los circuitos, y también muy conocido por haber enunciado una ley fundamental que dice que en todo cuerpo la cantidad, el cociente entre la cantidad de energía que emite en una cierta frecuencia, el cuerpo está a una cierta temperatura, que emite una cierta frecuencia y la cantidad de la fracción de la radiación incidente que absorbe, ese cociente es una constante universal, no depende de la temperatura, pero no depende del tiempo, es una función universal. Y en particular cuando absorbe toda la radiación, es un cuerpo negro y eso quiere decir que la curva de emisión de un cuerpo negro es universal, no depende de cómo está construido el cuerpo, siempre tiene la misma curva de emisión. Bueno, Planck retomó la posta después de Kirchhoff y no llegó a nada, inventó la mecánica cuántica, pero después de eso no pasó más nada. Bueno, la demostración es muy simple. El calor total disipado es la integral en todo el volumen del conductor de E por J. J es sigma por D, que da sigma por D cuadrado. Como estamos en una situación estacionaria, podemos derivar E de un potencial. Reemplazamos acá, el signo no importa porque vaya elevado al cuadrado. El calor disipado es la integral en todo el espacio de sigma, que en esta cuenta no estamos asumiendo que sea homogénea, puede no ser constante, por el módulo cuadrado del gradiente del potencial. Y para ver cuál es la configuración que minimiza esto, tengo que calcular la derivada variacional, o sea, tengo que considerar
que un potencial que es un phi más un delta de phi, y reunir, hacer el desarrollo del cuadrado y reunir los términos lineales en delta de phi, pedir que los coeficientes de los términos lineales se anulen. Y cuando hago esa cuenta, llego a la ecuación 4, que es una especie de laplaciano raro, es un laplaciano donde en el medio está esta sigma, que no necesariamente es constante, pero menos el gradiente de phi es el campo eléctrico, y sigma por el campo eléctrico es la corriente, o sea que todo lo que estoy pidiendo es la divergencia de J, que la divergencia de J valga 0, y eso es efectivamente lo que tiene que ser para que se conserve la carga en un caso estacionario. O sea que con una demostración muy simple, y por lo simple que es, se ve que es extremadamente general, se ve que efectivamente cuando el sistema llega no a un estado de equilibrio, porque está disipando calor Joule, es un estado de no equilibrio estacionario, como el problema de la barra de hierro cuando yo mantengo las puntas a temperaturas distintas, hay un flujo de calor, pero después de un transitorio el flujo de calor se hace estacionario. Acá es lo mismo, y de hecho para la barra de hierro vale lo mismo, la situación estacionaria es la que minimiza el calor disipado. Con eso terminamos lo que queremos decir la ley de Ohm. Lo que habría que seguir después es, bueno, cómo se llega de las ecuaciones de Maxwell a la teoría del circuito, o sea, cómo se llega de las ecuaciones de Maxwell a lo que es una inductancia. Había una pregunta, disculpen. En 3, ¿qué es el gradiente de phi al cuadrado? Es un producto escalar. Es el módulo cuadrado del gradiente de phi. La derivada de phi respecto de x al cuadrado, no la derivada segunda, la derivada primera al cuadrado, la derivada respecto de y al cuadrado, la derivada respecto de z al cuadrado. Es el módulo del vector. ¿Está bien? Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta de ley de Ohm? Bien. Hay un consejo que yo siempre le doy a mis tesistas cuando llegan al punto que tienen que presentar charlas, cosa que ustedes deben estar más o menos cerca, y es que cuando están escribiendo las transparencias, cualquier fórmula que sea más compleja que la ley de Ohm, cualquier fórmula que sea más compleja que la ley de Ohm es demasiado compleja para poner en una transparencia. Así que les dejo ese consejo que les garantizo que efectivamente es así. Bueno. Segundo tema de la primera mitad de la clase. Este nos va a costar un poquito más, pero no mucho más. Estamos estudiando problemas en los que los efectos radiativos no son importantes. Y se acuerdan que vimos, si no fue la vez pasada, fue la anterior, que lo que convierte al sistema de ecuaciones de Maxwell en un sistema hiperbólico, en una ecuación de ondas, es precisamente el término de la corriente de desplazamiento. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a estudiar problemas en los cuales la corriente de desplazamiento es despreciable, o por lo menos es despreciable frente a la corriente óhmica, de la corriente J que viene del sigma por E. Entonces, si yo desprecio eso, ya habíamos visto que, bueno, la ecuación de Ampère-Maxwell se me convierte en esto porque tiré el término que tenía la corriente de desplazamiento y me quedé con el término de J, pero directamente reemplacé J por sigma por E. O sea que la segunda ecuación es directamente la ecuación de Ampère-Maxwell. La primera ecuación es la ley de Faraday que no cambió. La ecuación de Ampère-Maxwell, en realidad ahora ya es la ley de Ampère, escrita de esta forma, me obliga a que la divergencia de E tenga que valer 0, por lo cual no puedo tener una densidad de carga
y automáticamente satisfago la ley de Gauss. Y entonces la primera línea me dice que la divergencia de B tiene que ser constante. Tomo la divergencia de ambos términos y me queda que la derivada respecto del tiempo de la divergencia de B tiene que valer 0. Y de vuelta, como en realidad lo que nos interesa son problemas en que los campos dependen armónicamente del tiempo, si son constantes son 0. O sea que no hace falta escribir las otras dos ecuaciones, no hace falta escribir la ley de Gauss y la ausencia de monopolos, porque esas dos ecuaciones ya están implícitas en las que efectivamente escribimos. Ahora, si uno simplemente despeja E de la segunda, o no, mejor, toma el rotor a ambos lados de la segunda, bueno, queda el rotor del rotor de H, pero H tiene divergencia nula y por lo tanto el rotor del rotor es menos el laplaciano. Y del otro lado me queda el rotor de E, pero acabo de decir que el rotor de E es menos la derivada de B respecto del tiempo. Así que combino todo y teniendo en cuenta cuáles son las constantes, lo que encuentro es una especie de ecuación de difusión para H. Lo cual tiene sentido porque precisamente estamos tomando el límite en que la velocidad de la luz es infinita. Eso es lo que nos permite despreciar el término de la corriente de desplazamiento. Entonces, efectivamente, una ecuación parabólica como la 6, la ecuación tipo de ecuación del calor, lo que la caracteriza es que hay una velocidad infinita de propagación de las perturbaciones. La solución elemental de esta ecuación, ¿no? Si yo arranco con un H que sea una delta y veo cómo evoluciona el campo a cualquier tiempo finito, H va a ser una distribución gaussiana y por lo tanto va a ser distinta de 0 en todo, eh, en todo el espacio. O sea que lo que está diciendo la ecuación 6 es que estamos tomando el límite en que la velocidad de la luz se hace infinita y bueno, mu lo vamos a poner igual a 1, siguiendo a Landau, y Landau explica con mucho cuidado que en realidad mu no vale 1, pero salvo que uno sea un ferromagnético, que uno está hablando de un material ferromagnético, está muy cerca de 1 y cuanto más alta sea la frecuencia, más cerca está, por lo cual lo va a poner igual a 1 y listo. O sea, es así. Landau dice algo así como que considerado un muy distinto de 1 es una pérdida de tiempo. Y bueno, y sigma tendrá que también ser infinito para que este límite sigma sobre c cuadrado de algo finito. Así que esta es básicamente la ecuación. Faltarían, si yo tengo una juntura entre dos materiales, tengo que dar cuáles son las condiciones de juntura, pero ya sabemos que la divergencia de H es 0. O sea, las condiciones de juntura son siempre que la componente normal de B es continua, la componente transversal de H es continua, pero con mu igual a 1, B es igual a H, o sea que directamente H es continuo. Las tres componentes de H tienen que ser continuas. Con la ecuación 6 más estas condiciones de contorno, uno puede resolver cualquier problema en el caso cuasi estacionario. Y el problema, bueno, este es un comentario acerca de la notación, que vamos a adoptar la notación compleja, que es la misma notación que uno usa en física 3 cuando está hablando de teoría de circuitos y pone la impedancia compleja. Había una pregunta, perdón, no escuché por qué pudiste sacar la ley de Gauss. Porque al tomar la divergencia de esta segunda, ¿se acuerdan de lo que decía el Papa? La divergencia del rotor
nula. Por lo tanto, me queda que la divergencia D vale 0. O sea, si tengo densidad de carga, no estoy en el caso cuasi estacionario, punto. O sea, si estoy en el caso cuasi estacionario, valen las ecuaciones 5, y entonces tiene que ser cierto que la ley de Gauss es trivial. Entonces, vamos a adoptar la notación compleja, que es la misma que uno usa en física 3 cuando está hablando de circuitos. Y lo único que uno tiene que tener cuidado, bueno, o sea, H es un H por a la menos I omega T. Estoy manteniendo la misma convención que uso para cuando introduje la transformada de Fourier, y cuando veamos relatividad van a ver cuál es la lógica de eso. La idea es que realmente lo que uno mide es la parte real de este campo, de esta amplitud compleja. En general, H es un número complejo, o sea, las componentes de H son números complejos. H es un vector, tiene 3 componentes que son números complejos. Esos números van a tener módulo y fase. Entonces, tengo que separar cada una. En realidad, la notación, la ecuación 7 está escrita medio rápido, pero tengo que separar entonces lo que es el módulo de H, y la fase, cuando tomo la parte real, va junto con el e a la menos i omega t, y la parte real de la exponencial es un coseno. O sea que lo que estoy diciendo es que los campos físicos van a ser oscilaciones armónicas con una cierta fase. Según cuál sea el problema, la fase puede llegar a ser extremadamente significativa. Cuando uno está estudiando circuitos, si hay una inductancia o si hay un capacitor, eso lo que hace es cambiar la fase de la corriente respecto de la fase de la diferencia de potencial, de la fase de la FEM. Entonces, lo que hay que tener cuidado es cuando uno quiere calcular el valor medio de un observable. Por ejemplo, ¿cuánto mide la densidad de energía de este campo magnético? Bueno, habíamos visto que la densidad de energía esencialmente es h cuadrado. Ahora, si yo tomo el cuadrado de la ecuación 7, me queda el cuadrado del coseno de omega t. Y el cuadrado del coseno de omega t lo puedo escribir como 1/2 de 1 más el coseno de 2 veces omega t. Entonces, el cuadrado tiene una parte que es continua y una parte que oscila, y que oscila el doble de rápido que los campos originales. Entonces, normalmente, uno está estudiando problemas en los cuales ya la frecuencia es suficientemente alta. Esa oscilación termina siendo una oscilación de alta frecuencia que no es significativa. Y por lo tanto uno se queda con la parte constante, la parte que es corriente continua. Eso hace que aparezca en un medio. Entonces, todo el problema de esta notación es que no hay que olvidarse que cuando uno va a calcular el valor medio de un observable, que sea un operador bilineal en los campos físicos, le va a aparecer un medio que viene de haber tomado el promedio de un coseno cuadrado de omega t más phi. En cuanto a este, el módulo de h cuadrado ¿se acuerdan que h de un vector es el producto escalar de h con h conjugado? Con lo cual las fases de las 3 componentes se van, y lo que me queda es algo puramente real. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de física 3, de impedancias y todo eso? Yo cuando precisamente lo que decía de seguir, ¿no? De la ley de Ohm, seguir y avanzar sobre los elementos básicos de circuitos, es precisamente entender cuál es el origen microscópico del concepto de impedancia. La verdad que no sé si vamos a tener tiempo de decir algo, pero es un tema muy lindo. Vamos a ver si le podemos hacer un lugarcito. Entonces, lo que estábamos diciendo es, habíamos llegado a esta ecuación
de difusión para el campo magnético. En vez de haber eliminado E, yo podría haber eliminado H. ¿Se acuerdan que estoy con mu igual a 1, así que H y B son iguales? Si hago eso, voy a encontrar una ecuación de difusión para E. O sea, esta ecuación vale tanto para H como para E. El problema que queremos resolver es, bueno, el problema de penetración de H en un conductor. Va a ser fácil, o sea, vamos a suponer un conductor que tiene una superficie plana, afuera hay vacío, el conductor ocupa todo un semiespacio, sigma es constante y el H tiene una amplitud que es independiente de y de z, o sea, x es la coordenada que penetra en el conductor y z son coordenadas paralelas en el plano de la interfase. Vamos a suponer que h es homogéneo en y y z y además es paralelo a la superficie. ¿Y por qué le pedimos que sea paralelo a la superficie? Y porque vamos a tener un campo que básicamente va a variar en la dirección de X solamente. Y entonces, si tiene una componente X y varía en la dirección X, no puede tener divergencia nula. La divergencia va a ser la derivada de H respecto de X. Entonces, para que pueda tener divergencia nula, tiene que ser paralelo a la superficie. Dice, bueno, bárbaro, eso vale para H, no puede no valer para E. E podría tener divergencia nula. Sí, está bien, pero si E tiene componente en X, o sea, si E tiene componente perpendicular a la superficie, no es más un problema cuasi estacionario. Así de fácil. En la aproximación cuasi-estacionaria, como habíamos visto, es parte de las ecuaciones del cuasi-estacionario que tiene que tener divergencia nula. Entonces, la solución de esta ecuación es básicamente trivial. H solamente va a depender de X por la homogeneidad que estoy suponiendo en X y en Y, por lo cual en realidad estas derivadas las podría haber escrito como derivadas totales, es simplemente un decaimiento exponencial. La única complicación es esta I. Esta I es, cuando yo era estudiante teníamos un nombre para este tipo de cosas. Esa I viene de la derivada respecto del tiempo. Derivar respecto del tiempo me baja, con la notación que yo estoy usando, me bajo menos I por omega. Entonces, eso me mete una I acá. La solución va a ser una solución exponencial, esencialmente E a la capa por X. La derivada segunda me va a bajar un capa cuadrado. Claro, pero yo necesito que capa cuadrado sea proporcional a menos I. Y por eso, para que capa sea un número real, puse explícitamente este factor, 1 menos i, que la única propiedad que tiene es que 1 menos i al cuadrado, hagan el binomio de Newton, es inmediato, es menos 2i. O sea, cuando tengo que calcular el cuadrado de este exponente, me contribuye el menos i que necesito. Si lo quiero escribir en notación polar, ¿no? Módulo y fase, 1 menos i es raíz de 2 por e a la i pi sobre 4. O sea, es en el plano complejo está apuntando, me faltó un menos acá, esa era la menos i pi sobre 4. Está apuntando a 45 grados en el cuarto cuadrante. Entonces, 1 menos i al cuadrado me da la fase, me da el menos i, capa cuadrado me tiene que dar 2pi sigma omega sobre c cuadrado, o sea que todo esto, ahora sí todo esto es real, capa es esto, y básicamente lo que estoy diciendo es que el campo decae exponencialmente a medida que me adentro en el conductor, y como todos sabemos cómo funciona una exponencial
una exponencial más allá de la vida media es 0. La vida media de esta exponencial, como acá tengo un 1 simplemente, la vida media es simplemente 1 sobre capa. O sea que la longitud de penetración es 1 sobre capa, que termina siendo esta raíz cuadrada. Para todos los efectos prácticos, delta es la distancia respecto de la superficie en la que puede penetrar el campo. Se ve que a medida que la frecuencia se hace cada vez más chica, esta distancia se hace cada vez más grande. También un mejor conductor hace que la distancia sea cada vez más chica. Si yo pienso que intuitivamente un superconductor es un conductor ordinario, pero con sigma tendiendo a infinito, el campo no puede penetrar, que como todos sabemos es el efecto Meissner. O sea que por lo menos la ecuación 12 no es completamente absurda. ¿Por qué la ecuación 10 el exponente es negativo? Por eso es condición de contorno, o sea, las fuentes del campo, las corrientes oscilantes que están produciendo este campo, están en el infinito en menos x, generado en una onda plana que fue propagándose en la dirección de las x positivas y se encontró con el conductor en la mitad del camino. Por lo tanto, le ponemos la condición de contorno que en más infinito tiende a 0. Esencialmente es una variante de la condición de contorno de Sommerfeld que estábamos discutiendo la vez pasada. ¿Está bien? Bueno. Entonces, esta es la longitud de penetración. Debido a la presencia de campo magnético, en el conductor se generan las llamadas corrientes de Foucault. Foucault es el famoso inventor del péndulo, es el que inventó el péndulo que está ahí en el pabellón 2. Entonces, como J esencialmente es el rotor de H, porque despreciamos la corriente de desplazamiento, H no tiene divergencia, pero sí tiene rotor. H está apuntando en la dirección y varía en la dirección de X. Entonces, cuando te calculo el rotor, bueno, me da algo, va a tener módulo y fase, es I por H, o sea, va a ser perpendicular al verso I, este es el verso I, ¿no? El verso en la dirección de las X, es perpendicular al verso I y es perpendicular a H. Y entonces, si yo divido todo esto por la conductividad, obtengo el campo eléctrico. O sea que tengo una densidad de corriente y tengo un campo eléctrico. Y como tengo densidad de corriente y tengo campo eléctrico, y se ve que además efectivamente son paralelos, obtuve uno dividiendo el otro por la conductividad, hay calor Joule disipado. O sea, de vuelta, estamos en un sistema que está en un estado estacionario, en el sentido que oscila siempre con una frecuencia real, pero que está disipando calor, y el calor que se disipa por unidad de volumen, bueno, con la notación compleja, el escalar J, la amplitud de las C las tengo que conjugar, entonces me queda C cuadrado, K cuadrado, esto, en este caso efectivamente es real porque era proporcional a J. Se ve que el calor disipado también decae exponencialmente a medida que me alejo de la superficie, pero realmente lo que a uno le importa no es tanto el calor por unidad de volumen, sino el calor disipado por unidad de área. O sea, consideren una baldosa de 1 metro cuadrado, 1 centímetro cuadrado en la superficie, continúen todo eso hacia adentro del conductor hasta que no hay más campo. Al no haber más campo, tampoco hay más calor disipado. Bueno, ¿cuánto es todo el calor que se está disipando por unidad de tiempo en ese prisma? Y bueno, simplemente la integral de un infinito de algo que depende como un exponencial, o sea que es una integral muy simple. Y el resultado es la segunda línea de la ecuación 16, que cuando uno la mira fijo,
se da cuenta que es precisamente la componente perpendicular del vector de Poynting. ¿No? O sea, como tanto E como H viven en el plano IZ, el producto vectorial de los dos necesariamente está en la dirección X, o sea, está apuntando hacia el conductor. Y esto, por definición del vector de Poynting, es el flujo de energía a través de la superficie del conductor. Entonces, otra vez, yo tengo un sistema de corrientes en infinito que genera una onda electromagnética, esa onda plana viene avanzando por el espacio, entra en el conductor, penetra en el conductor y entonces transporta energía a través de la superficie. La cantidad de energía por unidad de área, por unidad de tiempo, es la componente normal del vector de Poynting, que en este caso es la única que hay. Toda esa energía que entra al conductor se termina disipando en forma de calor Joule. O sea, básicamente esto es una declaración de conservación de la energía. Como estoy en un caso estacionario, toda la energía que entra sale. Entra como energía electromagnética y sale como calor Joule. Bueno, el otro efecto es lo que en castellano se conoce como el efecto pellicular, que la verdad que suena horrible, o sea que es casi mejor llamarlo skin effect y ser, por una vez, ser un poquito cipayo. Como les decía, la ecuación que rige al campo eléctrico es idéntica en forma a la ecuación que teníamos para H. También es una ecuación de difusión porque hemos despreciado el término que convertía el sistema de ecuaciones de Maxwell en una ecuación de ondas, lo que quedó es un sistema parabólico. Cuando yo cuando voy a la notación compleja, o sea, cuando asumo una dependencia respecto del tiempo de la forma e a la menos i omega t, la derivada respecto de t, me bajo un menos i omega, exactamente igual que antes. Pero ahora voy a plantear un problema distinto. O sea, la idea es que tengo un conductor que para hacer la vida fácil simplemente voy a considerar un cilindro y de vuelta yo necesito una configuración de campo eléctrico que tenga divergencia nula. Entonces lo que voy a hacer es pensar, ¿no?, como si fuera un flujo incompresible en un caño de estructura 1. Va a ser un flujo paralelo incompresible. El campo eléctrico va a apuntar en la dirección del eje del cilindro, del eje del cable, pero va a ser independiente de z, donde z ahora es la coordenada a lo largo del cable. O sea, piensen que tengo un cable vertical de sección circular y un campo eléctrico y por lo tanto una corriente en la dirección vertical que es independiente de la sección. En todas las secciones voy a tener la misma distribución de campo eléctrico, pero no es necesariamente homogéneo. O sea, es un poquito, es muy parecido al problema de un flujo incompresible laminar en un caño, en que el flujo, tengo viscosidad, es un flujo laminar, y entonces la distribución de velocidades en una sección no es homogénea. En particular, la velocidad del agua se hace cero en el borde del caño y es máxima en el centro. Bueno, acá es lo mismo. Vamos a ver, lo que queremos saber es cómo es la distribución de campo eléctrico y por lo tanto de corrientes en una sección cualquiera, porque la distribución de E y de J es la misma en todas las secciones, no depende de Z, que es la componente, a lo largo del cable. Además, como de vuelta, estamos tratando de hacernos la vida, o sea, es un problema de separación de variables en coordenadas cilíndricas, pero como nos estamos haciendo la vida lo más fácil posible,
Le vamos a pedir además que sea independiente de φ, o sea, que tenga simetría axial, que E sea solamente función del radio, como en el problema de estructura 1, ¿no? El problema de Poiseuille de un flujo incompresible en un caño de sección circular. Y bueno, entonces lo único que me queda hacer es escribir el laplaciano en cilíndricas de una cosa que ni depende de... Bueno, para empezar, es el laplaciano de un vector, sí, bárbaro, pero el laplaciano, este vector en particular tiene divergencia nula, o sea que la parte del gradiente de la divergencia no me preocupa, y en todo caso es el laplaciano termina siendo el laplaciano de la única componente, o sea, es el laplaciano de un vector, pero una componente es E sub z. Y E sub z es un escalar, porque es versor K escalar E. O sea que se convierte en el laplaciano escalar de la única componente no nula. No depende de z, no depende de φ, lo único que sobrevive del laplaciano es la parte radial. Y en cilíndricas, la parte radial del laplaciano es esto. Recuerdan, en esféricas hubiera ido un 1 sobre r cuadrado y acá otro r cuadrado, pero en cilíndricas es 1 sobre r por la derivada respecto de r por la derivada respecto de r. Y me queda, esto lo tengo que pasar del otro lado y es más cómodo escribirlo como algo al cuadrado. Y ya habíamos visto que entonces que el i es 1 más i al cuadrado. O sea, como me pasé esto del otro lado, entonces me quedó más i, ahora en vez de ser 1 menos i, es 1 más i al cuadrado. Y entonces uno mira la ecuación 19, la mira fijo, la contempla, y ve que hay una derivada segunda respecto del radio dos veces, más 1 sobre r por la derivada primera respecto de r de e, más algo al cuadrado, y eso tiene una pinta que voltea de ecuación de Bessel, pero falta un cacho, porque la ecuación de Bessel tiene un término que es menos nu cuadrado sobre r cuadrado, sí, claro, tiene un término que es menos nu cuadrado sobre r cuadrado, cuando nu es distinto de cero, pero no podría ser cero, y eso es precisamente este caso. O sea que efectivamente la ecuación 19 es una ecuación de Bessel con nu igual a 0. Las soluciones son la J0 y la Neumann 0. Como estamos pidiendo que el campo sea regular en R igual a 0 y la Neumann 0 tiene una divergencia logarítmica, la excluimos. La única solución entonces es que E es una función de Bessel de índice 0, claro, evaluada en un argumento complejo, y la función de Bessel en R igual a 0, la J0 en R igual a 0 vale 1, y por lo tanto la constante es simplemente el campo, la amplitud compleja del campo sobre el eje, que solamente tiene componente Z. Bueno, hay que jugar con esto. Uno puede tomar el límite cuando kappa R es muy chico y entonces la J0 tiene un desarrollo de Taylor. Eso está en el Landau. Yo simplemente voy a mirar el otro límite. El límite cuando kappa R es muy grande. O sea, cuando el cable es muy ancho o recuerden que el cuadrado de kappa tiene que dar esto, o sea, kappa aumenta como la raíz de omega. Así que el otro caso en el que kappa es muy grande pues, es cuando la frecuencia es muy grande. Y bueno, está bien, tengo que aplicar argumento complejo o no. Las funciones de Bessel son analíticas. Puedo tomar simplemente la expresión asintótica del Jackson que ya vimos en su momento de dónde sale y simplemente reemplazo el argumento. Pero ahora el coseno siempre es e a la i algo más e a la menos i algo. Pero ahora ese algo
tiene parte real y parte imaginaria. Se lee a la pi sobre 4, el seno y el coseno de pi sobre 4 valen 1 sobre raíz de 2, o raíz de 2 sobre 2. Entonces, es e a la i algo que a su vez tiene una parte imaginaria. O sea, ahí va a ser un producto que va a quedar un e a la i algo, pero también va a quedar una exponencial real. De la exponencial real de los dos términos, como tengo e a la i y e a la menos i, una de esas exponenciales reales va a ser creciente, la otra va a ser decreciente. Obviamente, cuando encima este kappa r es grande, la exponencial creciente va a abrumar a la decreciente, que va a ser completamente despreciable. Y entonces, en el límite de kappa r mucho más grande que 1, de las dos componentes de la función de Bessel, me quedo solamente con la que crece. Hay este factor de modulación, el 1 sobre raíz de kappa r, contra la exponencial pierde como en la guerra, o sea que esto es el campo sobre la superficie, o sea, llegando a la superficie interna del cable, es muchísimo más grande que sobre el eje. Y esto es el efecto de piel, el skin effect, o sea que en realidad la corriente no se distribuye homogéneamente adentro del cable, sino que tiende a ir por la superficie y a no haber corriente adentro del cable. O sea, la corriente se acumula cerca de la superficie del conductor. Cosa que por supuesto es terriblemente importante si uno realmente, bueno, si uno va a construir un cable muy largo, en cuyo caso la disipación óhmica en el cable es un problema, quiere calcular exactamente cuánto se está disipando, tiene que poder estimar cuánto vale este pico de corriente que está pegado a la cara interior del cable. Lo digo porque esto es efectivamente lo que pasó. O sea, la gente, Maxwell, todos esos, Kirchhoff, se pusieron a mirar este tipo de problemas cuando empezó el tendido de las grandes líneas de telégrafo. Y se veía que si yo quería hacer un telégrafo de un barrio de Londres a otro, no había ningún problema, pero cuando quería llegar de Londres a Escocia, la señal no llegaba. Entonces era muy importante ver cuáles eran los efectos que estaban limitando el alcance de la señal en el cable. Bueno, un efecto es la disipación, el otro efecto es la deformación de la señal, que con un poco de suerte vamos a poder decir algo más adelante. Claramente, básicamente lo que, como estábamos hablando de antes de las ecuaciones de Maxwell, esto era con lo que estaba trabajando la gente. O sea, básicamente estaba trabajando en un modelo en que la electricidad difundía por el cable y se veía que en cables razonablemente cortos, o sea, algunos kilómetros, eso andaba muy bien. Cuando ya los cables tenían algunos centenares de kilómetros, no andaba para nada. Y el problema, eso fue lo que llevó a Maxwell a ponerse a pensar y finalmente descubrir que lo que le estaba faltando era la corriente de desplazamiento. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Uno se olvida que había una época en que no había internet y que el telégrafo y el ferrocarril eran las tecnologías de punta, y un poquito antes que eso la máquina a vapor. Eso pasó y fue muy importante el desarrollo de la ciencia. Bueno, estos eran los dos temas básicamente que quería ver de cuasi estacionario. El tema que viene es la transformación de Galileo de los campos. Entonces la propuesta sería que hagamos el recreo ahora, con lo cual estaríamos continuando a las 10:05. O sea, ¿les parece bien? Cortamos acá.
Bueno, bárbaro. Seguimos 10 y 5 entonces. Bueno, vamos al último tema de la clase de hoy, la transformación de Galileo de los campos electromagnéticos. Y por supuesto el pobre Galileo no tenía la culpa que 300 años más tarde que él esencialmente formuló el principio de relatividad, por más que no en la manera en que lo expresamos modernamente. Bueno, 300 años más tarde se descubrió que en realidad el principio de relatividad había que corregirlo, y que el principio de relatividad de Lorentz y no el de Galileo, pero la verdad que, digamos, no hay muchos resultados científicos que aguantan 300 años, así que tampoco es para despreciar. Eh, Después de habernos topado con la la controversia Abraham-Minkowski, probablemente no le resulte completamente sorprendente que en este tema de la transformación de Galileo de los campos electromagnéticos también hay una controversia. O sea, hay una manera clásica de resolver el problema, que es la que está en el Landau y también está en el libro de Electricidad y Magnetismo del curso de Berkeley, el autor de Purcell. Digo, hay una manera clásica de resolver el problema que es la que vamos a seguir nosotros, pero hay objeciones a esa manera de resolver el problema, de cuál es la transformación de Galileo de campos electromagnéticos que debería ser una buena simetría de las ecuaciones de Maxwell cuando estoy comparando dos referenciales en una velocidad relativa mucho más baja que la velocidad de la luz. La crítica que le hacen Levellac y Lévy-Leblanc, que son dos físicos conocidos, Levellac es un físico de partículas y Lévy-Leblanc es un físico de partículas y cosmólogo, los dos son franceses. Les dejo la referencia, es un nuevo Chimento de 1973, pero que ya está en libros. La crítica que le hacen es que las transformaciones que vamos a ver no forman grupos. O sea, si yo hago dos transformaciones consecutivas de las que vamos a ver, no obtengo una nueva transformación que sea simplemente irme al referencial que tiene la suma de las velocidades. Bueno, la verdad que no lo chequeé, les creo, probablemente sea cierto. Si uno dice, bueno, la transformación de Galileo es el límite de bajas velocidades, lo que en relatividad sería un boost, o sea, un cambio de referencial, como opuesto a una rotación, en que simplemente no hay una velocidad relativa, simplemente cambio la orientación de los ejes de coordenadas. O sea, si yo pienso que la transformación de Galileo que estamos buscando va a ser el límite de bajas velocidades de un boost, bueno, entonces lo que dicen Levellac y Lévy-Leblanc tampoco es cierto para transformaciones de Lorentz. O sea, la composición de dos cambios de referencial en relatividad no es un cambio de referencial, es un cambio de referencial más una rotación, que es lo que da origen a la precesión de Thomas, que es un efecto muy importante que se van a encontrar en teórica 2. O sea, la composición de dos cambios de referencial en relatividad, salvo cuando las velocidades son paralelas. Si las velocidades son arbitrarias, entonces la composición de dos cambios de referencial es un cambio de referencial más una rotación. O sea que finalmente no es tan sorprendente que una patología del estilo surja en el límite, también en el límite de bajas velocidades. La otra cosa notable es que nosotros venimos siguiendo, o la clase de hoy viene siguiendo al Landau 8, al Landau de medios continuos, pero la transformación
de los campos está en el Landau 2, está en el Landau de teoría clásica de campos. Y Landau en el Landau 8 no vuelve a hacer la cuenta, directamente cita al Landau 2, porque hay una dificultad conceptual. Si uno quiere decir algo así como la transformación de los campos en medios continuos. Para empezar, que si yo tengo un medio continuo, tengo un referencial privilegiado, que es el referencial en el que el medio está en reposo. Y además porque las relaciones constitutivas que estamos viendo, bueno, seguramente valen en ese referencial, el referencial en el que el medio está en reposo. Pero no es obvio que si el medio está en movimiento haya relaciones constitutivas con un épsilon, un mu o una conductividad. O sea que plantear la transformación de Galileo para campos en medios, bueno, plantea algunas dificultades conceptuales que van un poco más allá de simplemente hacer la cuenta. Por lo cual, nosotros vamos a seguirlo, vamos a seguir a Landau y vamos a hacer lo que hace Landau. O sea, vamos a ver cómo sería la transformación de Galileo para campos que están interactuando con cargas y corrientes en vacío. O sea, no hay corrientes ni cargas inducidas. Hay cargas y por lo tanto no vamos a diferenciar entre D y E, B y H. Vamos a tener dos campos que son los campos que aparecen en la fuerza de Lorentz, que son E y B. Y vamos a ver cómo podemos hacer para definir una forma de cambiar estos campos cuando yo cambio de referencial, como estamos hablando de Galileo, es de un referencial, ¿cómo se dice? Se me borró la palabra, disculpe. De un referencial inercial a otro, o sea, solamente vamos a estar hablando de referenciales inerciales. Entonces la pregunta es si en un cierto referencial inercial los campos se ven de una cierta forma, cómo se ven esos campos en otro referencial inercial, pero que se está moviendo con una velocidad relativa muy chica respecto de la velocidad de la luz. Y bueno, vamos a encontrar la solución que encontró Landau, o sea, la solución que está en el tomo 2 del Landau, y después vamos a hacer una pequeña aplicación, que es aplicar esto para ver cómo sería la distribución de corrientes en un conductor que se está moviendo en un campo magnético. Entonces, la relación que J sea sigma por E decididamente vale en el referencial en el que el conductor está en reposo, pero en el referencial del laboratorio el conductor se está moviendo. Entonces, ¿qué puedo decir acerca de la distribución de corrientes en el referencial del laboratorio? Curiosamente, la parte, no vamos a tener que usar toda la ley de transformación de los campos para estudiar ese problema. Va a bastar con la mitad de las leyes de transformación. Y curiosamente, esa mitad está inmune a las críticas de Levellac y Lévy-Leblanc, por lo cual estamos pisando firme, aun si uno llegara a la conclusión de que efectivamente Levellac y Lévy-Leblanc tienen razón, y la conclusión de ellos es que no hay una transformación de Galileo que deje invariante el electromagnetismo. Aun si ellos tuvieran razón, la cuenta que vamos a hacer estaría bien igual. Bueno, ¿listos? ¿Ya estamos listos para empezar? Me dejan que tome aire y seguimos. Bueno, bárbaro. Entonces, a la carga dijo Vargas. Bueno, en la segunda parte del curso vamos a ver que las ecuaciones de Maxwell no son invariantes frente a las transformaciones de Galileo, sino frente a las transformaciones de Lorentz. Pero las transformaciones de Lorentz convergen a las transformaciones de Galileo cuando la velocidad
relativa de los dos referenciales que estoy comparando es muy chica respecto de la velocidad de la luz, y por lo tanto, al menos como de una forma aproximada, debería poder construir una transformación de los campos que haga que las ecuaciones de Maxwell sean invariantes frente a transformaciones de Galileo. Y ahora repaso de física 1. Una transformación de Galileo traduce las observaciones, es un diccionario, traduce las observaciones de un observador inercial S que mide el espacio en coordenadas X y los tiempos con un reloj que marca el tiempo T, en las de un segundo observador inercial, S', que se está moviendo con velocidad uniforme V respecto de S, o sea, no sabemos por qué S es inercial. S es inercial porque hizo algún experimento y verificó que las leyes de Newton valían, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. S' es inercial porque se mueve con movimiento rectilíneo uniforme respecto de S. Y además, para hacer las cosas más fáciles, vamos a asumir que los dos sistemas efectivamente coinciden en T igual a 0. Entonces, las coordenadas que mide S' son X', el reloj de S' mide T' y la regla de traducción de las observaciones de S a las observaciones de S' es que X' es X menos la velocidad relativa por T, T' es igual a T. Entonces, notación, la V mayúscula es la velocidad del sistema S' respecto de S, y la V minúscula es la velocidad de alguna carga, es la velocidad instantánea de alguna carga en el sistema S. O sea, es el referencial en reposo instantáneo, es la velocidad que tendría un referencial en el cual la carga en ese momento está en reposo. Podría estar acelerada, pero en ese momento, justo en ese momento, tiene velocidad nula. La primera línea de la 23 es la regla de transformación de las velocidades, derivando respecto del tiempo. Encontramos que las aceleraciones son invariantes de Galileo. Y como si uno acepta que además las masas también son invariantes de Galileo, cual es algo que hay que comprobar experimentalmente, no es obvio, decididamente en las transformaciones de Lorentz no sería cierto porque hay una contribución a la masa debida a la velocidad. Entonces, si uno acepta que entre la transformación de Galileo las masas son invariantes, las aceleraciones son invariantes, eso quiere decir que las fuerzas son invariantes. Y eso va a ser nuestra manera de entrar al electromagnetismo. Pedir que la fuerza de Lorentz sea invariante. O sea, vamos a pedir que no solo las masas, sino también las cargas de las partículas sean invariantes, lo cual, como se tiene que satisfacer el principio de neutralidad de la materia, si las cargas cambiaran al cambiar de referencial, todas tendrían que cambiar por un mismo factor, con lo cual sería simplemente un cambio de unidades, ¿no? Realmente el hecho de que las cargas sean invariantes de Galileo es mucho más verosímil que las masas sean invariantes, y efectivamente la invariancia de la carga de una partícula sigue siendo cierto aún en relatividad. Entonces, al igual que a las masas, vamos a asumir que las cargas son invariantes. La densidad de carga se puede escribir de esta manera. No expliqué toda la notación porque es más fácil decirlo que escribirlo. Es simplemente sumar sobre todas las partículas las cargas de la partícula por una delta que se enciende precisamente en el lugar donde está la partícula alfa justo en ese momento. Entonces, si yo integro esto sobre una cierta cantidad, sobre un volumen, todas las deltas, tales que la partícula alfa en ese momento estaba en el volumen, bueno, se van a encender y la integral de esta me va a dar 1. Y las partículas tales que en ese momento no estaban adentro de ese volumen, la integral de la delta sobre el volumen me va a dar 0. O sea que simplemente lo que estoy haciendo, estoy sumando
las cargas de todas las partículas que justo en ese momento estaban adentro del volumen, que es precisamente la definición de densidad de carga. O sea que la 24 es una manera correcta, será conveniente o no, depende del problema, pero decididamente es con una manera correcta de escribir la densidad de carga. Y como todas las posiciones se transportan por la misma cantidad, V por T, estas posiciones relativas, ¿no? La distancia del punto al campo de la posición de la partícula alfa, esta posición relativa es invariante de Galileo, porque le resto menos Bt a este, pero también le resto menos Bt a la otra. Entonces, si las cargas son invariantes y las posiciones relativas son invariantes, encuentro que la densidad de carga es un invariante de Galileo. Y por supuesto esto no es cierto. Si uno hace la transformación correcta, esto no es cierto, pero vamos a ver que el error son términos del orden de b cuadrado sobre c cuadrado. O sea que esto es lo que nos indica qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un desarrollo de transformación de Lorentz a primer orden en b sobre c y tirando todos los términos que vayan como 1 sobre c cuadrado. Así como tengo esta representación para la densidad de carga, también tengo la representación equivalente para la densidad de corriente, donde simplemente es la carga de una partícula, la velocidad que ocurre tener esa partícula en ese momento. Esto debería ser un vector, ¿no? Debería ser un boldface, negritas. Por la delta. Y de vuelta, por el mismo motivo que esta es una buena forma de escribir una densidad, esto es una buena forma de escribir una densidad de corriente y efectivamente da un vector. Pero cuando yo hago la transformación de Galileo, bueno, esto habíamos visto que es invariante, esto habíamos visto que es invariante, pero esto no. O sea, si yo tengo una distribución de cargas en reposo en el referencial S, para el observador S', todas las cargas se le vienen encima, con velocidad menos v. Entonces, el observador S' va a ver una corriente siempre y cuando haya una densidad de carga no nula. Entonces, simplemente viendo que E alfa es invariante, que las distancias relativas son invariantes, pero haciendo la transformación de la velocidad según la regla 23, encuentro que las corrientes no son invariantes. Hay una regla de transformación de la densidad de corriente en la que aparece la velocidad relativa y la densidad de carga. ¿Está bien? ¿Me están pudiendo seguir? ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta de esto? Esta es la más sencilla de las que vamos a hacer, pero conceptualmente todas las cuentas que vamos a hacer son iguales a esta. O sea que está bueno empezar por esta porque es la que establece el método. Y después va a ser cuestión de confiar en el método y seguirlo, aun cuando las cuentas se pueden llegar a complicar un poquito más. Cuando uno dice, oye, acá está pasando algo raro, porque la densidad de carga es invariante, pero la densidad de corriente no. No me está descargando el principio de conservación de la carga. ¿Cómo puede ser si la densidad de corriente varió? ¿Cómo puede ser que el principio de la ecuación de conservación de la carga siga variando? El principio de conservación de la carga no vale. Tengo un problema bastante serio. Bueno, chequémoslo. Lo que hay que chequear es lo siguiente, o sea, yo tengo una función, un observable, que en el referencial S es f de xt, en el referencial S' va a ser una f' de x'T'. Ahora, x' y t' son funciones de x y de t, entonces yo puedo pensar a f' también lo puedo pensar como una función de x y de t. Este es el juego de prestar mucha atención a dónde están las primas.
todo está en prestar atención a dónde están las primas. Si yo quiero hacer algo como por ejemplo chequear el principio de conservación de la carga, tengo que, esta F' podría ser una densidad de carga o alguna componente de la densidad de corriente. Bueno, tengo que poder calcular las derivadas respecto de X' y las derivadas respecto de T', y chequear que una cierta relación valga. Ahora, la relación yo sé que vale en el referencial S, entonces yo lo que quiero es relacionar las derivadas respecto de X' y respecto de T' con derivadas respecto de X y de T. La gracia está que estas derivadas son derivadas parciales. Entonces, si yo tomo la derivada de F' respecto de X', y respecto de una componente del vector posición X', la idea es que estoy tomando esa derivada, la estoy tomando a T' constante. Bueno, si T' es constante, T' es igual a T, o sea que T también es constante. A lo sumo, F', habíamos dicho que X' lo puedo pensar como una función de X a través de la transformación de Galileo. Entonces uso la regla de la cadena. Ojo que acá hay una prima. O sea, esto sigue siendo la función F', pero ahora la estoy pensando como función de X. Y bueno, es la derivada de F' respecto de XK, la derivada de XK respecto de X', ambas derivadas tomadas a T constante, no hay ninguna ambigüedad, me queda la ecuación 28. Ahora, cuando voy a calcular, por ejemplo, la derivada de ρ respecto de T' para chequear la ecuación de continuidad, esa derivada la estoy tomando a X' constante. Tengo una persona esperando que dice Galaxy Core Prime. La regla, no sé si me escucha esa persona. Si me escucha, por favor, diga que sí. Porque la regla es que la gente se presente con nombre, no con alias. Si no lo acepto, no escucha. Eh, la persona que se escribió como Galaxy Core Prime, la voy a sacar de la colección de la reunión. Por favor, volvé a entrar con tu nombre real. Ah, bueno, está bien, vas a tener que entrar con otro nombre igual. Bueno, estábamos. Ah, disculpen, perdí la... Ahora sí. Bueno, decía, la ecuación 29 es la única ecuación en la que realmente hay que pensar algo. Todo lo demás va a ser completamente mecánico. Yo quiero calcular una derivada de una función de T' y X'. Respecto de T', X' constante. Pero lo voy a hacer pensando a F' como una función de T y de X y usando la regla de la cadena. El tema es que si X' es constante, X no es constante. O sea, la relación entre X' y X es la primera línea de la 22. Si X' es constante, X depende de T. X es X' más de T. Entonces, cuando voy a derivar, es cierto, T' es igual a T, o sea que derivar respecto de T'
es lo mismo que derivar respecto de t, pero tengo que tener en cuenta que tengo dos dependencias respecto de t, una dependencia explícita y una dependencia implícita a través de x, porque si la que es constante es x', entonces x depende de t. Y esta dependencia es precisamente más b, y entonces me queda la ecuación 29, o sea que la derivada parcial respecto de t' no es la derivada parcial respecto de t, aunque t' y t sean iguales. La derivada parcial respecto de t' es la vieja y querida derivada material de estructura 1. Tengo que tener en cuenta que como yo estoy mirando a una posición fija en S', esa posición fija en S' se está moviendo en S. Y se está moviendo con velocidad v. Y por lo tanto me aparece este término de derivada convectiva que tiene en cuenta el desplazamiento del punto de observación en el referencial S. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Ahora lo que viene va a ser aplicar estas dos reglas a rajatablas. Bueno, bárbaro. Bien, entonces empezamos. Habíamos dicho que queríamos, para quedarnos tranquilos, queríamos chequear la conservación de la carga, y efectivamente, si calculo la divergencia prima, o sea, la derivada respecto de x' de la corriente prima, bueno, usando la definición, ¿no? La J' era J menos B por ρ, derivo, habíamos visto que con las derivadas espaciales no había problema, efectivamente derivar respecto de x' es lo mismo que derivar respecto de x, porque los dos simplemente difieren en algo que depende solamente del tiempo. Y entonces me queda la derivada, la ecuación 30 sale simplemente de derivar la regla de transformación para J'. La ecuación 31, ρ, ρ es un invariante. Pero la derivada de ρ' respecto de t', aunque ρ' es igual a ρ y t' es igual a t, la derivada de ρ' respecto de t' no es la derivada de ρ respecto de t, porque esta es una derivada en un punto fijo en S', y esta es una derivada en un punto fijo en S. Entonces tengo que corregir la derivada por el término convectivo y me queda la 31. Y efectivamente ahora cuando sumo, veo que la suma de ρ' de t' más d' de j', efectivamente es igual a d de t más la divergencia de j. O sea que si la ley de conservación de la carga valía en S, también va a valer en S'. O sea que yo sé cómo se transforman cargas y corrientes. El segundo paso es cómo se transforman los campos. Y nuestra manera de entrarle al problema es pedir que la fuerza de Lorentz sea invariante. Bueno, el E alfa ya sabemos que es invariante, no me hace falta. O sea, hay que pedir esto, que la fuerza de Lorentz calculada en el sistema S' sea igual a la fuerza calculada en el sistema S. No sé cómo se transforma E', no sé cómo se transforma B', pero sé cómo se transforma V', así que transformando eso y pidiendo que además esta identidad valga para cualquier V chica, o sea, esto es la velocidad de una partícula, no la velocidad del referencial S', pidiendo que esto sea una identidad en V, lo que queda multiplicando a B de un lado tiene que ser igual a lo que está multiplicando del otro, y de ahí sale que B' tiene que ser igual a B. A primer orden en B sobre C. O sea, fíjense que yo estoy tirando cosas que van como B sobre C cuadrado. O sea que en principio esto no lo podría tirar. Pero acá yo ya tengo un 1 sobre C.
Entonces, como ya tengo un 1 sobre C que viene, que ya está implícito en la fuerza de Lorentz, en la fuerza de Lorentz, este término sí lo puedo tirar. O sea, lo único que puedo decir hasta ahora es que esto no me dice nada acerca de cómo se transforma B, pero sí me dice cómo se transforma E. O sea, para que esto pueda valer idénticamente en B, cuando yo transformo B', acá me aparece un menos B grande por B', y entonces el de L' tiene que aparecer otro término que lo compense, y por lo tanto la transformación para el campo eléctrico tiene que ser la 33. O sea que de pedir la invariancia de la fuerza de Lorentz, esto me dice a primer orden B sobre C, esto es cómo se transforma el campo eléctrico, pero todavía no sé nada acerca de cómo se va a transformar la inducción magnética. Y bueno, y ahora sí, ya pasamos todo lo más difícil. ¿Qué pasa con la ley de Gauss? Si la ley de Gauss vale en el sistema S, ¿qué va a pasar en el sistema S'? Bueno, ya sé que las densidades de carga no se transforman. O sea que más vale que esto esto también tendría que ser un invariante. Y cuando hago la cuenta, yo sé cómo se transforma E, o sea que acá simplemente es hacer la cuenta, no es un invariante. No es. Pero falla por términos que son del orden de 1 sobre C cuadrado. O sea que esta ecuación muestra que efectivamente a primer orden en B sobre C la divergencia de efectivamente es invariante. Y también muestra por qué es necesaria la transformación de Lorentz, porque esa invariancia solamente vale a primer orden B sobre C. Ya a segundo orden se ve que la invariancia deja de valer. Entonces, a primer orden en V sobre C, la regla de transformación parcial que tenemos al menos satisface la ley de Gauss. Entonces uno se agranda. Había una pregunta. ¿Podrías repetir la explicación de la ecuación 29? Sí. La idea es que acá, vos tenés una función que la podés pensar indistintamente como una función de x' y t', o sea, de un punto de observación que está fijo en el sistema S', o un punto de observación en el sistema S. Lo podés pensar indistintamente como función de uno o de otro porque sabés cuál es la regla de transformación de x', t' a xt y sabés que es biunívoca, o sea que no hay ninguna ambigüedad. Ahora, cuando escribís esta derivada parcial, por ejemplo, cuando escribís esta derivada parcial porque querés chequear la conservación de la carga, siempre cuando escribís una derivada parcial, tan importante como aquello con lo cual estás derivando, son cuáles son las otras componentes que uno mantiene constantes. Acuérdense de física 4, ¿no? No es lo mismo derivar a volumen constante que a presión constante. Bueno, acá es lo mismo. Hay que ver, derivo respecto de Juan, pero ¿quién es constante, Pedro o Pablo? En este caso, cuando estoy derivando respecto de T', acá, ¿no? Para chequear la conservación de la carga, estoy derivando en un punto en el sistema S'. O sea, un punto que está en reposo en S'. Ese mismo punto en el sistema S se está moviendo con velocidad v. Entonces, la derivada en S es una derivada material, es una derivada convectiva. Es una derivada en la que tengo que tener en cuenta que no solo hay una dependencia explícita respecto del tiempo, o sea, aún si derivada en un punto que está fijo en S, habría una dependencia respecto del tiempo, es la dependencia explícita, pero también hay una dependencia implícita porque yo estoy derivando en un punto que se mueve con t.
Y esa dependencia implícita me da el segundo término de la regla de la cadena. O sea, ahora este segundo término no es trivial. Acá no hacía falta, en la 28 no hacía falta poner un término que fuera de f' respecto de t' por la derivada de t' respecto de t, porque cuando t' es constante, t también es constante. Entonces, no hay, esa derivada no está. En cambio, acá sí, porque cuando x' es constante, x no es constante, y por eso me aparece el término convectivo en la 29. ¿Está bien? ¿Se entendió mejor que la primera vez? Bueno, bárbaro. Le vamos a tener que apurar un poquito porque el reloj nos está corriendo. Ya habíamos chequeado que la ley de Gauss era invariante, aunque en este caso era claro que había cosas que estamos tirando. O sea que era claro que en algún momento vamos a tener que volver sobre esto y encontrar una ley de transformación que sea exacta, no solamente en el caso de velocidades chiquitas. Disculpen, tengo un problema de pantalla yo. ¿Qué pasa con la ley de Ampère-Maxwell? Que en realidad ahora... Bueno, yo tengo que verificar que si la ley de Ampère-Maxwell vale en el sistema S, entonces también vale en el sistema S'. O sea, todo este choclo sin las primas, estoy asumiendo que es igual a 0. O sea que efectivamente la ley de Ampère-Maxwell vale en el sistema S, y quiero ver qué pasa con todo este choclo en el sistema S'. Quiero saber si todo esto también vale 0 o no. Si no vale 0, estoy diciendo que las ecuaciones de Maxwell no son invariantes, ni siquiera a primer orden en B sobre C. Bueno, el término de ρ'B' puede usar la regla de que derivadas parciales respecto de x', derivadas parciales respecto de x son lo mismo, pero aparte de eso no sé quién es B'. Así que, bueno, habrá que dejarlo expresado. Acá para la derivada respecto de t', uso la regla de reemplazar la derivada parcial por la derivada material, y disculpen, acá esto tendría que ser una t, o sea, esta prima es un error. Después lo voy a corregir antes de subirlo al caso. O sea, uso la regla de reemplazar la derivada parcial por la derivada material, uso la transformación de E' que ya sé, fíjense que J' no está derivado, o sea que acá no tengo problemas, uso la transformación de J' que ya encontré, o sea, acá lo único que todavía no sé es quién es B'. Y bueno, se ve a simple vista que acá tengo un 1 sobre C, acá tengo un 1 sobre C, acá tengo un montón de términos que claramente están fuera de mi aproximación. O sea que lo primero que hago es pasar el plumero. Y me saco de encima todos los términos que son de orden superior en 1 sobre C, y además uso que en el sistema S la ley de Ampère-Maxwell vale. Entonces, todo se me reduce a esto, la diferencia del rotor, de la diferencia entre B' y B, es esta cosa, que depende de la velocidad relativa de los dos sistemas y depende del campo eléctrico en S. Si la velocidad relativa es 0, B' es igual a B y todo el mundo está contento. Bueno, ahora, esto se puede manipular y convertir también en un rotor. Es una cuentita de vaca menos caballo. Mírenla tranquilo. Después que hayan terminado con la entrega de problemas, es cierto, créanme, chequeé los signos, los chequeé con el Landau. Creo que Landau define
Landau hace la transformación al revés, o sea, define los campos en S dado los campos en S'. Pero aparte de eso, el resultado está bien. Entonces, lo que yo tengo que hacer es inventarme un B' que haga que la ecuación 36 sea cierta. Y efectivamente ese B' es la ecuación 38, que como ven, se parece mucho a la 33, pero este signo está cambiado. La crítica que hacen Lévy-Leblond y Levellac es que la ecuación 33 está bien, la ecuación 38 está bien, pero no las dos a la vez. O sea, que no hay un límite galileano de las transformaciones de Lorentz, sino que hay dos. Un límite en el que vale la 33, pero el campo magnético es invariante. O sea, un límite en el que efectivamente esto se transforma de esta manera, el campo eléctrico, pero el campo magnético es invariante. Y otro límite distinto en el que el campo magnético se transforma de esta manera, pero el campo eléctrico es invariante. En la cuentita que vamos a hacer de la corriente inducida en un conductor de movimiento, la ecuación, vamos a usar la ecuación 33 y no vamos a usar la ecuación 38. O sea que al menos estamos en uno de los casos que para Lévy, Leblond y Levellac están bien. Lo que Lévy, Leblond y Levellac niegan es que se puedan usar la 33 y la 38 simultáneamente. Bueno, ahí tienen la referencia. Si les interesa, pueden tomar el hilo de la discusión, lo pueden tomar a partir de ahí. Bueno, nos queda una única, ¿no? La ausencia de monopolos magnéticos. Y la cuenta es un poco la misma, o sea, ahora esto tendría que haber sido una B' también, ¿no? Es la nabla prima de B'. Bueno, usando la regla de... Ah, no, perdón, disculpen. O sea, yo quiero ver que la nabla prima de B' es idénticamente cero, al menos a primer orden en B sobre C. Cuando uso la regla 38, lo que estoy diciendo entonces es, yo quiero que nabla prima de B' sea idénticamente cero. Entonces, la nabla prima de B tiene que ser igual a la nabla prima de 1 sobre C, B por E. Y eso es la primera línea de la ecuación 39. Y bueno, de vuelta, manipulo esta expresión, veo que se puede convertir en el rotor de E, y por la ley de Faraday, ahora tengo todas derivadas y campos en S, o sea que puedo usar la ley de Faraday sin mayores problemas. Por la ley de Faraday, yo sé que el rotor de E es 1 sobre C, la derivada de B respecto de T. Por lo tanto, me queda un 1 sobre C cuadrado. O sea que dentro de mi aproximación tengo derecho a despreciar este término, y lo que estoy diciendo es que si no hay monopolos en el sistema S, entonces a primer orden en B sobre C tampoco va a haber monopolos en el sistema S'. Y con esto, bueno, chequeamos todas las ecuaciones de Maxwell. Chequeamos la ley de Gauss, chequeamos la ley de Ampère-Maxwell, chequeando la ley de Ampère-Maxwell encontramos cómo teníamos que completar la transformación, como era la transformación de B, la transformación de E la habíamos sacado de la invariancia de la fuerza de Lorentz. Y ahora chequeamos la ausencia de monopolos magnéticos, con lo cual efectivamente hemos terminado de demostrar la invariancia de las ecuaciones de Maxwell.
¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Tomamos aire para el último tramo? ¿Por qué se hace esto si ya sabe que lo que funciona es la transformación de Lorentz? Bueno, fundamentalmente porque estas transformaciones son más simples. Y entonces si realmente tengo un problema en que efectivamente las fuerzas, las velocidades son chicas, o sea, ¿cómo se llama? La espida de un motor moviéndose en el campo magnético, eh, tirarle con toda la transformación de Lorentz es matar mosquitos a cañonazos. O sea, con esto uno puede entender básicamente cómo funciona un motor, cómo funciona un generador. Y eso es el 90% motivo por el cual uno estudia electromagnetismo. O sea que no... Ya está bien, yo podría haber empezado con las transformaciones de Lorentz y directamente decir, cuando tomo el límite, cuando B tiende a cero. En algún momento vamos a chequear que efectivamente da esto. También es interesante ver, digamos, ¿se acuerdan que uno escribe las ecuaciones de Maxwell y hay montones de C por todos lados? Y yo les comenté, bueno, por motivos puramente dimensionales uno se da cuenta que todas las C tienen unidades de velocidad. Pero ¿por qué tienen que ser iguales entre sí, iguales a la que está en la fuerza de Lorentz? Bueno, esta cuenta muestra que tienen que ser iguales entre sí, porque la teoría tiene que ser invariante frente a transformaciones de Galileo cuando me estoy subiendo, ¿viste? Estoy pasando de Aquiles a la tortuga. Tiene que ser invariante. Y si estas C no fueran todas iguales entre sí, estas cuentas no cerrarían. Entonces vuelve a mostrar algo que ya habíamos comentado cuando vimos que de la conservación del impulso salía la fuerza de Lorentz. La coherencia interna que tiene el sistema. O sea, sí, es para problemas prácticos, pero también tiene un cierto interés puramente conceptual. Muestra lo coherente que es el sistema, toda la consistencia interna que tiene. ¿Está bien? ¿Te, te convencí? ¿Compraste? Bueno, bárbaro. Entonces, ya vamos disculpen. Vamos al sprint final entonces. Las reglas de transformación que encontramos finalmente son estas. Y si quieren ahorrar tiempo, si lo van a ver en el lado, es la sección 24. Como aplicación vamos a considerar una espida rígida que se está moviendo con velocidad v bajo campos homogéneos E y B. O sea, volvimos al Landau 8. Y la vuelta de la pregunta es, bueno, yo puedo decir que J es sigma por E y no sé. Yo puedo decir que J es sigma por E cuando el conductor está quieto. Cuando se está moviendo, no sé. Y ahora, ¿se acuerdan que J' era J menos ρ por B? En este caso no tengo ρ, y por lo tanto la J es invariante, o sea, J' es igual a J. Acá ese es el sistema de laboratorio en el cual el conductor se está moviendo, y S' es el sistema del conductor en el cual el conductor está quieto. O sea, en el sistema S' vale la ley de Ohm. Yo transformo de vuelta el sistema de laboratorio, J' es igual a J, porque no tengo ρ, E', uso la regla de transformación que había encontrado antes, y lo que me queda es que efectivamente en el sistema de laboratorio no vale la ley de Ohm. No vale. Vale una ley de Ohm generalizada que solamente se reduce a la vieja ley de Ohm cuando la velocidad del conductor es cero. Y ahora la pregunta es, bueno, si yo defino que la fuerza electromotriz no es, no es más la circulación de E, es la circulación de todo este corchete, ¿cuál
es la fuerza electromotriz inducida sobre este conductor cerrado, una espira de corriente que se está moviendo con velocidad v en el sistema del laboratorio. O sea, voy a definir la FEM como la circulación, no solo de E, sino de toda la fuerza de Lorentz en el sistema de laboratorio. Y para que sea más divertido, voy a hacer la misma cuenta que hace Lando, pero la voy a hacer al revés. O sea, en vez de empezar por Lando toma esta circulación y demuestra que puede llegar a -1 sobre c por la derivada total del flujo respecto del tiempo. Y la derivada es total porque hay una derivada parcial, pues podría ser que el campo magnético en el sistema de laboratorio dependa del tiempo, y entonces aún si la espira estuviera quieta, cambiaría el flujo, y finalmente hay un término convectivo. La espira se está moviendo respecto del campo magnético. Me está llegando un mensaje que tengo problemas de audio. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Entonces, hay en esa derivada del flujo respecto del tiempo, hay una derivada parcial, que es la derivada, la dependencia intrínseca, pero también hay un término convectivo debido a que el conductor se está moviendo y el término convectivo, por supuesto, va a aparecer solamente si el campo magnético no es estrictamente homogéneo. Si yo tomo el conductor de una zona en que hay poco campo a una zona en que hay mucho campo, el flujo va a cambiar, aunque el campo sea independiente del tiempo. Cambió porque se movió el conductor. Bueno, entonces decía, Landau toma la ecuación 43 y la convierte con mucho ingenio en la derivada del flujo. Yo voy a hacer al revés. Voy a empezar con la expresión del flujo, voy a calcular la derivada y voy a volver a la ecuación 43. Es simplemente una cuentita. De vuelta, el tema es que ahora estoy mirando el flujo de una superficie cuyo borde es la espira, y el tema es que esa superficie se mueve con la espira. Entonces los puntos en los que estoy calculando el campo magnético, no solo el campo podría depender o no respecto del tiempo, sino que además estoy mirando el campo magnético en puntos distintos. Entonces, cuando voy a calcular la derivada, tengo un término de derivada parcial, pero también tengo un término convectivo. Esta cuenta es muy parecida a la cuenta de estructura 1 cuando uno quiere demostrar el teorema de circulación de Kelvin. Es esencialmente la misma cuenta. Usando la ley de Faraday, esto esencialmente es el rotor de E, el flujo del rotor es la circulación de E. O sea que usando la ley de Faraday, esto se convierte en esto, que por supuesto es, a menos de menos C, es precisamente el primer término de la 43. O sea que el primer término de la 43 sale de mirarlo nada más. Lo que hay que trabajar un poquito más es el término convectivo, y ese término convectivo de vuelta, usando trucos del tipo de vaca menos caballo. Acá yo tenía esto, la BJ, delta J de BI. Bueno, le sumé 0, porque si lo miran con cuidado, acá hay una derivada J de BJ, eso es la divergencia de B, y la divergencia de B vale 0. O sea que fue simplemente sumarle 0 de una forma inteligente. Eso me permite reordenar las cuentas de manera tal que me quede el flujo de un rotor. Acá estoy asumiendo que V es constante, o sea que la espira se está moviendo con un cuerpo rígido. Y finalmente me queda nuevamente la circulación de dl por V. Y uno hace un poquito de geometría y se convence que este término convectivo
es lo que uno necesita precisamente para completar la derivada total del flujo magnético respecto del tiempo. Con lo cual, disculpen, con lo cual finalmente mostramos que esto del término que me faltaba de la 43, ¿no? La circulación de B por B, B es un vector constante, si B también fue un vector constante, el vector constante sale de la integral y la integral sobre un circuito cerrado de diferencial de L vale 0, o sea que efectivamente si tuviera un campo homogéneo, este término vale 0, este término no vale 0 cuando el campo no es homogéneo. Decía, el primer término lo habíamos tomado, lo habíamos recuperado sobre la ley de Faraday. El segundo término sale de este argumento. Todos juntos sale que efectivamente la FEM inducida sobre la espira del movimiento a menos de -1 sobre C es la variación total del flujo a través de la espira. Y bueno, nos está corriendo el tiempo, así que yo termino acá. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Acá, este pedazo de la cuenta lo van a tener que mirar y eventualmente miden en el Landau la figura que va con esto, pero en realidad es transparente, o sea, 47 es este término de la 43. O sea, uno puede usar la figura para convencerse, pero es obvio que efectivamente es así. Bueno, ya que no hay más preguntas, la voy a dejar a Paula. Suerte con la entrega. Traten de disfrutar el fin de semana largo, aunque estemos aislados. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Así que ahí aprovechen el descanso. Chao, buen fin de. Bueno, gracias Esteban, buen fin de.